Buenos días, compañeros. Nada más para verificar que me escuchen bien, por favor. Buenos Perfecto, días, sí. excelente. Es que estoy en otro equipo y nada más estoy haciendo como la primera prueba. Miren, también les comento, ahorita vamos a esperar unos minutitos más para que se terminen de conectar todos sus compañeros, pero voy a tener que hacer cambio de lugar físico. Entonces, vamos a adelantar un poquito el break. O bueno, voy a tratar de hacerlo de tal forma que me dé tiempo de cambiarme de lugar físico. Entonces yo les voy a ir avisando, pero les pido que tengan un poquito de paciencia por si tardo un poco más de lo que el break tendría que durar, pero espero que todo salga como lo tengo planeado, ¿de acuerdo? Entonces esperamos unos minutitos más para que estemos empezando 9:15, que terminen de conectarse sus compañeros. Les compartí dos ligas en el chat de la reunión. Son dos videitos que vamos a ver que me van a apoyar también, como una como cierre del módulo de habilidades directivas, que es lo que vamos a estar cerrando el día de hoy, y también para que me permitan hacer este movimiento que les estoy comentando, ¿de acuerdo? Entonces, se los comparto de una vez para que los tengan ahí a la mano. Vamos a iniciar viendo la bibliografía de inicio, vamos a revisar viendo la tercera parte que tiene que ver con gestión, en el que vamos a ver liderazgo y toma de decisiones para que cerremos el módulo de habilidades directivas, y los videos que les estoy compartiendo. Uno tiene que ver con la comunicación, que fue lo primero que vimos en el módulo, y esta última de persuasión y liderazgo, que va a ser el cierre puntual del módulo de habilidades directivas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se los comento como antecedente para que no vayamos a tener ahí como de repente algunas personas les causa o no entraron a tiempo o no están leyendo el chat, o no, algo las distrajo y de repente no pusieron atención en lo que estamos comentando y de repente preguntan que por qué no se escucha o este tipo de cosas. Bueno, es porque estamos haciendo este tipo de, este, de situaciones que estamos puntualizando desde ahorita, ¿va? Entonces, les dejo de una vez toda la información por cualquier cosa. Espero que no voy a tener temas ni de conexión ni de traslado, pero bueno, mientras tanto, vamos a dejar que se terminen de conectar sus compañeros y 9:15 estamos iniciando. Muchas gracias a todos y buenos días.
No,
de los milagros suceden en Nuevo León. Déjame te cuento, este santuario escondido en una montaña donde encontrarás paz, tranquilidad y esperanza. Y es que aquí escribes tu petición con Muy bien, compañeritos. Bueno, creo que ya estamos un poquito más completos, entonces vamos a aprovechar para iniciar. Nada más, porfa, coméntenme si me escuchan bien, si pueden ver la presentación que les estoy compartiendo. Hola, se escucha claro, pero no se ve ninguna presentación. ¿No se ve la presentación? A ver, denme Sí, chance. sí se ve. Sí, ve la presentación. Ah, ok. Sí, sí Entonces, la la vemos. veo. a ver, manita de quien no ve la presentación, manita. Yo no la veo. Ok. ¿Estás desde tu teléfono o estás en un equipo? Rosa y Caro, ¿no la ven? Yo estoy en mi teléfono. Yo estoy Ok. en mi computadora. Ok. Omar, ¿tampoco ves la presentación? No, buenos días, no, tampoco no la veo. Ok, Estoy en una vamos a hacer una cosa. La voy a dejar de compartir y la voy a compartir nuevamente para ver si con esto nos ayuda. Y si no y si siguen sin poderla ver, les voy a pedir, tenemos dos opciones. Recuerden que estamos partiendo de la bibliografía. Entonces, el libro lo tienen en Teams. Entonces, una de las opciones sería que lo descarguen y lo abran. Yo ahorita les indico la página Ya sin se ve. problema. Ya. Ajá, y la otra opción podría ser que ustedes salieran Ya y la volvieran a veo. entrar. Todavía, ¿quién no la ve? No, ya se ve. ¿Ya? Ah, ok, igual sí también era una cosa como hacerle refresh desde, desde donde estaba yo y listo. De todas formas, compañeritos, si por cualquier cosa en algún momento dejan de visualizarlo, si dejan de, ay, tengo cerrada mi cámara, perdonen. Si dejan de visualizarlo, si de repente se les traba o lo que sea, recuerden que tenemos el documento en nuestros archivos. Esta es la página, ahorita les digo, vamos a empezar con esta tercera unidad que se llama de gestión o la gestión. Inicia con el tema puntualmente de liderazgo y la página con la que vamos a iniciar, ay, déjenme buscarla, permítanme para que ustedes la puedan tener, es la 259. Porque recordemos que estamos brincando de la primera parte del libro en la que estábamos hablando de la comunicación y el desarrollo de todas las habilidades directivas como herramientas en los temas de gestión y dirección. Y ahorita vamos a hablar puntualmente de ahora cómo hacemos esta toma de decisiones, o sea, cómo generamos estos procesos administrativos desde los que vamos a poder generar estos planteamientos y desarrollar herramientas propias que me permitan generar toda esta línea, ¿va? Entonces, vamos a iniciar con esta parte de gestión. También para los que se están conectando recientemente, les comento, les compartí dos ligas en el chat con la intención de que vayamos teniendo estos refuerzos de los temas que hemos estado revisando. El primero tiene que ver con la comunicación efectiva, que fue de lo primero que revisamos en los módulos de habilidades gerenciales. Se me cierra la cámara, ¿verdad? O sea, que a ver, espera. ¿Quién sabe qué? No sé por qué. Bueno, X. Con que vean la presentación es suficiente. Bueno, quién sabe qué pasa. Ok, bueno. Les comentaba que tenemos en el chat dos ligas de videos. La primera es de comunicación efectiva, que es lo que va a reforzar esta primera parte de la primera sesión que tuvimos cuando estuvimos hablando de todo el tema de comunicación como parte de las habilidades gerenciales. Y el segundo tiene que ver con persuasión y liderazgo, que es con lo que vamos a cerrar precisamente en el módulo del día de hoy. Entonces, ya les dejé las ligas ahí para que las tengan a la mano por cualquier cosa y los vamos a ir poniendo en el transcurso de la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Pero puntualmente vamos a iniciar con esta tercera parte de gestión donde Luis Puchol nos dice que para hablar de gestión lo primero que necesitamos conocer pues es el tema de liderazgo que ya hemos ido tocando, ¿ok?
Les recuerdo aquí el documento en la página 259 empieza para que podamos revisar el tema de liderazgo. Aquí nos dice que al final un líder, cualquiera que sea el tipo de liderazgo, porque además recordemos que ya vimos los modelos de liderazgo también y la forma en la que los va a adoptar, tiene que hacer frente a 3 tipos de actividades, que son como las 3 patas de un banco y aquí lo están como graficando para que lo puedan identificar de manera más visual. Y con esto, el autor nos dice que este banco tiene necesita 3 patas para mantenerse de pie, ¿no? Pero además tienen que ser de la misma longitud, porque si no, entonces este desequilibrio no permitiría que tuviera la estabilidad que requiere, ¿no? Entonces, estas 3 patas que necesitamos para poder generar actividades de liderazgo efectivas, cualquier tipo de liderazgo del que estemos hablando tendría que ser: 1, conseguir objetivos; 2, mantener al grupo; y 3, desarrollar a los colaboradores. ¿Se acuerdan que en el primer video que vimos, entre el primero y el segundo módulo, el ponente hablaba de lo importante que es construir líderes, que un verdadero líder tiene que construir líderes nuevos, tiene que generar líderes nuevos dentro de los grupos de trabajo? Entonces, precisamente esto mismo nos recuerda y nos refuerza Luis Puchol en esta parte que estructura, ¿no? Entonces, cuando él habla de conseguir los objetivos, está hablando de que todo el trabajo, no importa del tipo que sea, y no importa tampoco del tipo de organización que estemos hablando, tenemos que generar 4 grandes metas cuando hablamos de conseguir objetivos. Y tiene que ver con básicamente el concepto de eficiencia, ¿va? Es decir, más cantidad, más calidad, menos costos y más satisfacción, tanto de los clientes como de los trabajadores. Es decir, genera esta visión de satisfacción al cliente interno y externo. Y esto es súper importante para que nosotros podamos identificar los objetivos que tenemos que alcanzar a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar estas 4 características de eficiencia cuando estamos hablando de conseguir objetivos puntuales. Ok. El segundo tendría que ver con el desarrollo de los colaboradores, y esto implica toda la gestión de los recursos humanos. Y acuérdense que para esto tenemos varias estrategias, varias percepciones, también tenemos que considerar muchos temas, desde el tema de la motivación hasta el tema de la capacitación, porque estamos trabajando con personas. Entonces, recuerden que el recurso humano siempre va a ser el más complicado de poder identificar. Y vimos un ejemplo puntual cuando vimos el video en el que nos establecían los mecanismos o las formas en las que podemos, por ejemplo, ejecutar el poder de mando desde diferentes estrategias, pero esto va a hacer que tengamos algunas respuestas, no quiero decir positivas o negativas, sino más bien efectivas, o que a lo largo del tiempo van a hacer que pierdan los colaboradores la credibilidad o la confianza sobre las gestiones que estamos realizando en cuanto a los recursos humanos de la empresa, ¿va? Y el tercero es mantener el grupo, y esto significa que podamos conseguir esta coordinación de todos los esfuerzos de las personas del equipo de trabajo para la consecución de los objetivos, evitando los problemas típicos como son el socioegocentrismo departamental, las rencillas, los conflictos, los roces interpersonales, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos tener un clima organizacional equilibrado, sano, planito. Y esto, recuerden que la dificultad de esto es que los equipos de trabajo son dinámicos, entonces no es tan simple como aventar simplemente una estrategia o un modelo o una práctica y esperar que en el transcurso del tiempo se mantenga igual, porque las personas cambian, los intereses cambian, las necesidades cambian, las personas evolucionan, transicionan, incluso por tema de edad, ni siquiera por tema de interacción social, ni por tema de necesidades de otros tipos, simplemente van cambiando porque va cambiando su vida, y el hecho de que sean dinámicas van haciendo que esto tenga que estar
siendo continuamente revisado, continuamente evaluado y evidentemente ajustando estas planeaciones que nos permitan mantener esta coordinación de los esfuerzos, pero desde el equilibrio del clima organizacional, ¿va? Bueno, aquí nos va a dar unas definiciones de lo que es mandar, dirigir y liderar, ¿va? Estas hay que tenerlas como puntualmente identificadas, sobre todo para temas de evaluación a los que nos hagan falta. Entonces, el autor nos dice que van a aparecer tres palabras que van a aparecer casi sinónimas, pero no lo son. Entonces necesitamos tener muy claro y bien identificado cuál es la diferencia cuando estamos hablando de mandar, de dirigir o de liderar, porque son cosas completamente distintas. Las tres son verbos, eso quiere decir que implican una acción, y los tres nos van a permitir conseguir resultados a través del trabajo de otras personas, pero dependiendo del término, el matiz y la connotación van a ser completamente distintas, ¿va? Entonces, cuando hablamos de mandar, estamos suponiendo de decirle a los demás lo que tienen que hacer, así de puntual. Entonces, esto para que lo tengan como concepto específico, que puede ser pregunta de evaluación, ¿va? Mandar es simple y sencillamente decirle a los demás qué tienen que hacer, darles una instrucción, indicarles qué tienen que hacer y cómo. Entonces, el jefe que manda decide qué hay que hacer. Acuérdense que los gerentes tienen esta característica de la toma de decisiones. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde y cómo? Y probablemente sin explicar el por qué, aunque también podríamos incluir el por qué. Recuerden que esto va a reforzar alguna parte importante del sentido que tiene la actividad del subordinado, pero no es necesario que quien mande explique el por qué alguien tiene que realizar una actividad. Y entonces va a ordenar a los subordinados lo que hay que hacer y punto. Esto va a generar que el jefe asuma toda la responsabilidad derivada de los resultados que deriven de la orden que esté instruyendo. Y al final, los subordinados, sin haber participado de algún modo en esta toma de decisiones, y probablemente no se les permita ni generar iniciativas, ni hacer preguntas o tratar de entender por qué se tiene que realizar una orden, simplemente la tienen que acatar. Y esto es algo que nos brinda esta investidura de autoridad en nivel de jerarquía de lo que hemos estado platicando, y que sabemos también hoy que las tendencias en función de la ejecución de la autoridad van teniendo estos cambios en los que cada vez más estamos viendo esta parte interesante en la que estamos incluyendo a el subordinado desde el conocimiento y no necesariamente desde la toma de decisiones, pero sí el que tenga sentido la actividad que va a hacer. Entonces, esta parte en la que... Dígame. ¿Alguien abrió su micrófono? No sé si quiere participar. A ver, déjenme revisar quién es. Ay, no. Creo que no. Creo que se le activó sin querer. Ok. Bueno. Retomo. A ver, déjenme regresar a la presentación. Ok. Bueno, entonces cuando estamos hablando del término de mandar, estamos hablando puntualmente de esto. Decir a los demás qué tienen que hacer y punto. Ya tendrán estos matices o estas líneas en función de los tipos de liderazgo, si explicamos el por qué o no lo explicamos, si incluimos o no incluimos, si determinamos o no la participación de los subordinados, pero al final esto me va a indicar el término de mandar. Después el autor nos dice que hay otro verbo que es dirigir. Y este no va a ser otra cosa que coordinar el trabajo de los demás, que no es lo mismo que mandar. Dirigir es coordinar el trabajo, es decir, identificar el proceso, ir dando indicaciones, etcétera, etcétera. El directivo, que suele ser un generalista, dependiendo de la especialidad en la que esté,
no sabe en principio más que los colaboradores. Recuerden que la pirámide de jerarquías nos permite identificar que precisamente por esto el gerente toma decisiones y los operativos ejecutan tareas especializadas, porque al final el experto, el especialista es el operativo. Entonces, no necesita saber el gerente cómo se tiene que realizar el trabajo. Para eso sirve el operativo. Y el operativo por eso precisamente tiene que acatar las órdenes que se le están indicando. Y bueno, quizá el prototipo del directivo que estamos hablando, del que está dirigiendo esta orquesta, pues le va a tocar hacer una parte y el otro es el que va a estar súper especializado porque no tiene, él es el que va a tener el contexto puntual y efectivo de cómo se tiene que hacer algo. Y puede ser que el gerente solamente tenga una ligera noción o idea de qué se tiene que hacer, pero además sabe qué experto lo tiene que ejecutar, ¿no? Sin embargo, no necesariamente el gerente es el que tiene que saber perfectamente cómo se realiza la actividad, más bien solamente tiene que saber quién lo tiene que hacer y confiar en la expertise, en la especialidad y en el compromiso que está adquiriendo el operativo con su actividad, ¿de acuerdo? La responsabilidad al final del éxito, pues va a caer siempre en el tema del gerente. Recordemos que precisamente por eso tiene esta autoridad y esta jerarquía dentro de las organizaciones, porque asume responsabilidades en función de la toma de decisiones, porque al final él está decidiendo quién tiene que realizar la acción en función de lo que él considera que es su especialidad, ¿va? Y por eso al final también tenemos ciertos resultados específicos o no. Vamos a tener resultados efectivos o resultados que tal vez estuvieron cerca. Y esto tendrá que ver con la experiencia que tenga el director o el gerente en la toma de decisiones. Cuando hablamos del término de liderar, aquí estamos hablando de otra cosa importante. Recordemos que cuando hablamos del término de liderazgo, estamos hablando de ejercer influencia. Entonces, cuando estamos lidereando, estamos diciendo que tenemos que conseguir a través de esta influencia que cada persona del equipo de trabajo haga lo que tiene que hacer, pero el líder va a actuar desde dentro del grupo y no desde afuera, es decir, como parte integral de este equipo, de esta construcción de las actividades laborales. Y no lo hacen desde la perspectiva de mandar o desde la perspectiva de dirigir, sino desde esta construcción de todos estamos haciendo lo que nos toca hacer, pero el líder va a tener esta habilidad, esta capacidad, esta expertise en que las personas que están en este equipo de trabajo realicen la actividad que tienen que realizar desde su propia voluntad, ejerciendo su influencia. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo para el autor, desde donde lo plantea, y las tendencias que tenemos hoy en los temas organizacionales, tienen que ver con que el modelo de ejecución de la dirección o de la gerencia tendría que ser desde el liderazgo, es decir, desde estar en una posición de capitán de un equipo, de figura líder y hacer a través de estos mecanismos, a través de estas estrategias, a través de estas líneas, que el equipo de trabajo realice la acción o las acciones que tendrían que estar ejecutando, pero desde esta influencia puntual y no desde la autoridad efectiva, que recordemos que el liderazgo nos va a dar esta autoridad para que podamos, si es necesario, ejercer la dirección, si es necesario, ejercer el mando, pero desde esta ejecución o desde este ejercer la influencia que tenemos sobre los subordinados. Entonces, aquí es importante identificar que una cosa no va separada de la otra. Es decir, el hecho de que nosotros estemos separando la fuerza de mando, la dirección y el liderazgo no significa que solamente vamos a agarrar una y de ahí no nos vamos a salir. O sea, si vamos a ser impositivos, pues solo vamos a dar órdenes y a mandar. O si vamos a ser estructurales, solamente vamos a coordinar desde un proceso directivo o de ejecución de dirección.
o que vamos a estar buscando estrategias continuas para poder estar ejerciendo influencia y entonces poder liderar el equipo de trabajo. Habrá ocasiones en las que sea importante por el contexto, por el subordinado, por la premura de la actividad, por la urgencia del resultado o por la tarea, no sé, muchas cosas que van a intervenir y que al final tendrán que, nos darán una línea para que nosotros podamos decidir cuál de estas tres será más efectiva para ejecutar y que nos dé el resultado que estamos esperando. Recordemos que al final nuestra chamba como directivos o como gerentes tendría que ser dar los mejores resultados, los más eficientes. Entonces, tendremos que hacer lo que toque hacer alineado a estas habilidades y desarrollándolas, generando esta expertise en el transcurso del tiempo para que esto vaya siendo una situación no automática, pero sí sistémica para que nos vayamos haciendo o vayamos generando estas competencias importantes que nos permitan estar en este nivel de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí nos pone el autor dos conceptos de dos autores, uno anónimo y el otro es de McGee, de lo que para ellos es el liderazgo. Esto para que podamos complementar esta parte, pero bueno, ya la hemos estudiado, entonces ya debería estar un poco más puntual. Ok, ahora aquí. Él nos dice, ¿por qué no se puede solo elegir un estilo de dirección? Lo que les decía. Al final, el tema es que estamos trabajando con personas. Entonces, al ser personas, son dinámicas y tienen muchas características que necesitamos cubrir y no es como comprar una serie de sillas en las que todos tendrán las mismas necesidades, ¿va? Sí hay generalidades, pero recordemos que el éxito del equipo de trabajo tendrá o estará en función de qué tanto conozco a cada uno de los integrantes, sus necesidades, su vida, sus motivaciones, sus características en general, sus aspiraciones, etcétera. Entonces aquí nos muestra un gráfico que intenta reflejar las 4 condicionantes principales del liderazgo que van a limitar la libertad para elegir o escoger un estilo de dirección determinado. Y estarán en función de 1, la personalidad, 2, la cultura, 3, el entorno y 4, los colaboradores. Aquí nos lo describen. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de la primera limitación de la libertad para elegir un estilo de dirección y lo constituye la personalidad de cada uno de nosotros. Es decir, así como los equipos de trabajo son distintos entre ellos, también los líderes o los directivos o los gerentes, para no encasillarlos solo en líderes, pues tendrán una personalidad diferente. Entonces no podemos generar solamente una receta de cocina puntual y estratégica que aplique siempre, porque las personas son distintas. Entonces, aquí nos mencionan un refrán que dice, genio y figura hasta la sepultura. Y seguramente otro proverbio que el que nació para maceta, etcétera, ¿no? Entonces, esto habla de que va a ser difícil que podamos tener este ajuste o este cambio o estas modificaciones puntuales en términos de lo que nosotros somos esencialmente y tendremos que encontrar la forma en la que vamos a poder adaptar nuestras características a un estilo de liderazgo que vaya un poco más alineado con lo que nosotros ya somos. Va a ser muy difícil que nosotros hagamos estos cambios estructurales en la personalidad para poder ser líderes. Y precisamente por eso hay personas, cuando hablábamos, por ejemplo, de los talentos, ¿se acuerdan? Hay personas que nacen con ciertas características físicas, cognitivas, psicológicas, etcétera, en el que ya tenemos desarrolladas ciertas habilidades que nos van a permitir realizar ciertas tareas o acciones desde esta facilidad del desarrollo de la habilidad. Es decir, ya nacimos con ciertas características que nos van a facilitar algunas cosas. Y habrá personas
que no tendrán estas facilidades, incluso que les será complejo alcanzar ciertas actividades precisamente por las mismas situaciones. Entonces, lo que necesitamos es entender cuál es nuestra construcción de personalidad, de características físicas, psicológicas, espirituales, cognitivas, etcétera, para poder entender cuál es el tipo de liderazgo que pudiera encajar o que pudiera cuadrar con lo que nosotros ya somos. ¿De acuerdo? El siguiente son los colaboradores. Y bueno, de nada vale que un directivo intente adoptar un comportamiento directivo si los colaboradores no van a permitir que se les dé dirección, si los colaboradores no van a permitir que se ejerza el poder de mando, si no se va a poder influir sobre ellos o intentan desempeñar un rol directivo. Esto es algo que pasa muchísimo. Cuando tenemos un director que tiene autoridad desde una perspectiva jurídica, recordemos que la autoridad la podemos obtener de tres formas: desde la perspectiva heredada, desde la jurídica o desde el liderazgo. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dieron una autoridad jurídica en la que estamos desempeñando una actividad directiva, pero dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos líderes naturales, entonces vamos a estar en este continuo reto en el que ellos van a querer desempeñar activamente esta actividad de autoridad, porque naturalmente así son. Entonces, esto va a generar que haya resistencias en los equipos de trabajo, y si hay un colaborador que por una característica como podría ser esta, no está permitiendo que se ejerza la autoridad desde la dirección de manera efectiva, entonces vamos a tener un problema muy grande, porque no vamos a poder o vamos a perder esta autoridad porque alguien más nos la está peleando, ¿no? Y de ahí que sea tan importante la compatibilidad entre el líder y los colaboradores. Precisamente por esto, sobre todo cuando tenemos procesos de reclutamiento y selección de personal, es bien importante incluir en los procesos al líder, o en este caso al director o al gerente, es decir, la persona que va a ser la principal autoridad dentro del equipo de trabajo, porque indispensablemente, indiscutiblemente, innegablemente, tendríamos que garantizar esta compatibilidad entre colaboradores y líderes. Es como si quisiéramos generar una relación de pareja en donde no tenemos compatibilidad. Recordemos que seguimos hablando de personas. Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, a una autoridad que tal vez no tiene desarrollada esta línea de liderazgo y que de repente le cuesta trabajo dirigir, de repente pues no tiene las habilidades completas para mandar, o sea, le está costando trabajo ser gerente, y le pones a un colaborador que es un líder nato y que tiene bien desarrollada la habilidad de influencia, pues va a ser un motín, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es bien importante que podamos hacer este análisis de si realmente los colaboradores están haciendo este match con el líder y van a permitirle ejercer su trabajo, porque lejos de si son competentes o no son competentes, estamos eligiendo a personas específicas para cumplir ciertos perfiles. Entonces, si los perfiles no van adecuados en función de lo que estamos esperando desde los objetivos de la organización, entonces quien se está equivocando es quien está haciendo los procesos de reclutamiento y selección de personal, ¿va? Entonces, esto es algo bien importante. Para que existan estos temas de autoridad y de liderazgo, tiene que haber este match entre los colaboradores y los líderes. Ok. Aquí la autoría saben que les encanta ponernos de repente como acciones que en su momento fueron, pues como nuevas o de innovación, pero bueno, la bibliografía por los años que tiene ya no, hay algunas cosas que ya no nos está dando este alineamiento, entonces por eso tenemos que reajustar. Y por eso vamos a brincar con el que sigue, que es cultura. Ok. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de que cada una de las organizaciones tiene una cultura propia. Y acuérdense que esto es algo que ustedes como administradores tienen que desarrollar
ejecutar, gestar y estructurar. ¿Por qué? Estamos hablando de toda la planeación administrativa. Cuando hablamos de la cultura organizacional, estamos hablando de la filosofía de la empresa, las políticas empresariales, la misión, la visión, la filosofía, los valores, es decir, todo aquello que va a integrar y que va a identificar a la organización como el ente que es desde la perspectiva de el pensamiento, desde la perspectiva moral, desde la perspectiva legislativa y desde lo que esperamos alcanzar en función de los objetivos que tenemos planteado, pero con este tinte de lo que somos como organización. Entonces, esto es lo que equivale a decir que una empresa está orientada a resultados. ¿Se acuerdan que les decía que las empresas antes estaban primero orientadas hacia objetivos o metas? Después cambiaron y estaban orientadas a resultados. Hoy la tendencia es que las empresas estén dirigidas o estén orientadas hacia las competencias. Ya puntualizamos esta parte, entonces todavía el autor nos habla de esta orientación hacia los resultados y por eso habla de que se requiere un tipo de liderazgo distinto en función de los resultados que pretendemos alcanzar. Hoy, desde el manejo de los equipos de trabajo, tendríamos que estar hablando de si estamos orientados en temas de competencias, entonces tendríamos que hablar de que vamos a permitirle a cada uno de los subordinados ejercer y hacerse responsable, pero además nuestra chamba desde el liderazgo es que los subordinados adquieran o fortalezcan su propio compromiso con la actividad. Entonces, yo ya no es que voy a alcanzar resultados. Desde mi perspectiva de liderazgo, tengo que estar preocupada porque cada una de las personas esté total y completamente comprometida con su actividad. Y eso a mí me va a garantizar los resultados y los resultados van a garantizar los objetivos. Entonces, así es como ha ido evolucionando y cambiando esta perspectiva de desde dónde estamos orientando a la empresa en función de lo que pretendemos alcanzar. Entonces, esto solamente para que lo tengan en función de actualización, y que tiene que ver con que si estamos orientados a competencias, entonces necesitamos fomentar las competencias en nuestros subordinados, en nuestros equipos de trabajo, pero además esas competencias no son unilaterales, no son individuales, sí son individuales, pero no son unilaterales. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo aprendo, por ejemplo, o adquiero competencias en función de inteligencia emocional, eso es algo que no es solo para mí de manera individual, sino que me va a permitir generar estas relaciones adecuadas con los equipos de trabajo y que va a alinear y va a tener en equilibrio el clima organizacional. Entonces, mi chamba como líder o mi chamba como autoridad tendría que estar alineada en que la gente quiera y la gente desarrolle estas competencias desde la capacitación, desde el adiestramiento, desde la motivación, para que ellos mismos quieran alcanzar estas competencias que les van a dar valor como recursos humanos y que a través de esto nosotros podamos alcanzar los resultados y los resultados nos permitan obtener objetivos. ¿Ok? Esto nada más para que tengamos esta actualización en función de la cultura organizacional y que no nos quedemos solamente con la etapa en la que solamente estábamos hablando de resultados. ¿Ok? Perdón un segundo. Listo. Ok. El siguiente es el entorno. Y cuando hablamos del entorno, estamos hablando de la organización como un sistema o como un subsistema que forma parte de un suprasistema en el que vamos a tener factores que nos van a afectar o que nos van a impactar de manera, no quiero decir afectar porque pareciera que tiene una connotación negativa, pero no necesariamente tiene que, el impacto no necesariamente es negativo. Hay veces que estos impactos, estos factores del entorno pueden favorecer las actividades o las acciones que estamos teniendo, ¿no? Y cuando hablamos de entorno también ya lo vimos y que tiene que ver o que vamos a tener clasificaciones desde muchas perspectivas, desde las económicas, sociales,
legislativas, religiosas, culturales, educativas, de calidad de vida, etcétera, etcétera, y que van a generar que que no solamente tengamos dinamismo interno a través de las personas en los equipos de trabajo, sino que también los ambientes en los que se están desarrollando los temas organizacionales tengan esta característica dinámica de cambio, de ajuste, y que para muchas de ellas podemos generar proyecciones que nos permitan anticiparnos a algunas situaciones, pero que definitivamente pues no podemos adivinar el futuro, ¿no? Entonces tendríamos que estar en este continuo observación, análisis histórico, estadístico, que nos permita tratar de identificar cuáles serían las tendencias para poder estar preparados, pero definitivamente serían puntos en los que, o de los que no podríamos efectivamente conocer al 100% y tendríamos que necesitamos por eso generar siempre plan A, B, C y D, ¿no? Para poder identificar todo lo que tenemos que hacer, sobre todo en toma de decisiones, porque puede ser que la decisión que tome hoy en función de las condiciones del entorno que tenemos en este momento, vaya a ser tengamos un nivel de riesgo de 80%, ¿no? Pero si mañana cambia el tema económico, mañana cambia el tema político, mañana cambia el tema religioso, el cultural, migración, o sea, 1000 cosas, es más, incluso un desastre natural puede hacer que la toma de decisiones que tomemos hoy y que tenga un riesgo en un porcentaje, por ejemplo, del 80%, pueda subirlo al 100 o reducirlo a un 20. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que estamos generando en función de estas modificaciones o este dinamismo dentro de los entornos? Ok, aquí, ¿se acuerdan que en el primer video que vimos cuando estábamos hablando de los temas de habilidades directivas y de lo importante que es generar estas neuroplastías para que podamos aprender a ser líderes desde donde nos estaban dando estos alineamientos el expositor? Hablaba de cuadros en donde tenemos que aplicar ciertos liderazgos en función de cómo tenemos el comportamiento de los colaboradores. Bueno, el autor Puchol también nos muestra uno de sus cuadros en los que nos dice cómo podemos generar estas compatibilidades entre líderes y colaboradores desde este cuadro, ¿no? Y aquí nos lo muestra y nos explica uno por uno. El primero es el líder participativo con colaboradores maduros. ¿Se acuerdan que también el otro expositor hablaba de la madurez que tienen los colaboradores y que esta madurez está hablando del proceso que están desarrollando para ser líderes? Entonces va a haber algunos que van a pasar de ahí y que nuestra chamba es irlos empujando para que vayan generando esta madurez, para que vayan creciendo. El expositor los planteaba como desde situaciones de vida, es decir, los que eran niños, los que eran adolescentes, ¿se acuerdan? Bueno, aquí el autor los va a manejar como maduros o inmaduros, y en función de esto, cómo empatan o no empatan con qué tipo de líder, ¿no? Entonces, cuando tenemos colaboradores maduros, nos dice Puchol que lo ideal es tener un líder participativo, ¿no? Y aquí se trata de una situación, pues, perfecta, porque sería la fantasía, ¿no? De cualquier equipo de trabajo donde tenemos a todos los colaboradores en un grado de madurez y un líder que es participativo y colaborador. Es decir, estamos generando esta sinergia y esta armonía dentro de los equipos de trabajo que es, pues, prácticamente completa. Y esta se va a producir cuando coincide un grupo de colaboradores que saben, quieren, pueden y les gusta su trabajo y que por lo tanto están capacitados para la participación, y un líder que le gusta delegar actividades, que confía en su equipo de trabajo, que confía en sus competencias, que está seguro de la responsabilidad y el compromiso que están adquiriendo con su actividad. Y entonces el líder va a estar deseando dar participación a los colaboradores para que ellos vayan creciendo en este proceso de madurez. Y cuando se presenta un problema, a veces ni siquiera va a ser preciso pedir que realicen actividades, porque ellos mismos como colaboradores tendrán estas iniciativas espontáneas de solucionarlo, debido a que se les está otorgando
esta confianza y esta libertad de poder ejecutar su trabajo. Y bueno, el propio trabajo y el ambiente que se genera va a retroalimentar o a realimentar la motivación de los empleados. Como ya sabemos, o nuestra premisa es que los colaboradores saben, quieren, pueden y les gusta su chamba, pues ellos mismos se van a encargar de mantener este equilibrio o esta armonía dentro de los equipos de trabajo. El siguiente, o la siguiente parte de la tabla, es cuando tenemos un líder autoritario y colaboradores inmaduros. Esta podría ser la peor de todas, ¿no? No necesariamente, porque también nos va a generar un mecanismo de control a través del autoritarismo cuando tenemos colaboradores inmaduros. Entonces, esta situación podría no ser tan satisfactoria como la anterior, donde todo está fluyendo perfecto, ¿no? Podríamos incluso decir, un escenario utópico, pero que también es perfectamente estable y productivo. El líder no está dispuesto a aflojar las riendas y lo hace bien, porque los colaboradores ni quieren, ni pueden, ni realizan su trabajo, ni se preparan. O sea, son personas que si no se les indica lo que tienen que hacer, no lo hacen. Si no se observa, si no se supervisa que estén realizando su trabajo, bueno, van a tratar de evitar no hacerlo. Entonces, aquí puntualmente el jefe va a decir lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde. Entonces, realmente estamos hablando de una autoridad. ¿Está ejerciendo un liderazgo? Claro que sí, porque está influyendo en ellos a través de ciertos mecanismos como podrían ser mandar o dirigir, pero sí está ejerciendo una influencia. Entonces, él lo que va a hacer básicamente es controlar, fiscalizar y hacer toma de decisiones centralizada para que se realicen las actividades en tiempo y forma. Y aquí los mecanismos que se van a utilizar, pues van a ser básicamente el de premio o castigo, ¿no? Se va a sancionar cuando no se esté consiguiendo el objetivo y si él lo considera pertinente, pues tendría que haber un reconocimiento o un previo. Esto podría fortalecer o podría fomentar el tema de la motivación, pero que no tendría que ser necesario. Lo que sí es la sanción. El tercer escenario es cuando tenemos un líder participativo y colaboradores inmaduros. Y aquí es donde esto se va a hacer un tema bien complicado. Porque este jefe puede tener experiencia previa como líder de personas maduras, o puede ser un líder que tiene mecanismos de influencia, de negociación, de manipulación, de lo que quieran, con muy buenas intenciones. ¿Y el líder qué va a hacer? Delegar. Pero el trabajo no se va a hacer. ¿Por qué? Ellos tienen esta parte en la que van a ser colaborativos, participativos, van a tratar de fomentar algunas características en los colaboradores, pero lo que habíamos mencionado antes, si los colaboradores no quieren, no saben, no pueden, no les gusta, pues por más que estemos generando mecanismos, no lo van a hacer. Y entonces ahí vamos a generar un conflicto grande porque no vamos a estar cumpliendo ni con los resultados ni con los objetivos. Pero los conflictos no son duraderos y esto no va a tardar mucho en resolverse. Recordemos que al final, cuando no estamos obteniendo resultados, pues se tienen que hacer los ajustes. Precisamente por esto que hablaba de los temas de que tienen que ser total y completamente dinámicos para que podamos tener este logro de resultados o de objetivos. Entonces, aquí va a haber de dos. La más frecuente es que el líder, al darse cuenta de que las personas no quieren hacer su chamba porque no pueden, no saben, no quieren, no se les antoja, no lo que quieran, entonces tiene que cambiar su forma de liderazgo para que entonces sea autoritario y entonces se alcancen los resultados o los objetivos o lo que se esté planteando. Entonces aquí quien tiene que cambiar es el líder, pasando de participativo a autoritario. Y la segunda posibilidad es que se esté generando el trabajo puntual para el desarrollo de la madurez de los colaboradores. Esto es más complicado porque es sentarnos a identificar cuáles son las razones por las que los colaboradores, si no saben, pues que aprendan.
Si no quieren, pues qué mecanismo de motivación vamos a establecer para que empiecen a querer. Si no pueden, ¿por qué? Porque no tienen las herramientas, porque tienen problemas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a entender los porqués y no solamente vemos el resultado de que no quieren, sino el por qué no quieren, entonces tendremos información suficiente para poder empezar a generar los cambios dentro de los equipos de trabajo y convertir colaboradores inmaduros en colaboradores que estén en un proceso de madurez. Y en este proceso empezaremos a tener resultados en función del líder participativo. Entonces, la forma en la que no vamos a generar estos conflictos desde esta perspectiva o este escenario de líder participativo con colaboradores inmaduros estará en función puntual y específica de que podamos hacer el cambio, ya sea en el tipo de liderazgo o en la madurez de los colaboradores del equipo de trabajo. Y tenemos una última percepción o un último escenario en el que tenemos un líder autoritario y colaboradores participativos. Y bueno, esta situación se llega normalmente desde la denominada como líder participativo con colaboradores maduros. Lo normal es que la situación 1, que es la utópica, la de fantasía, pues permita que exista un líder que esté generando esta participación en el equipo de trabajo. Pero si nos toca un líder autoritario, es decir, aquel que no va a permitir que el equipo maduro pueda participar, pueda generar estas iniciativas y no estamos desarrollando líderes, entonces simplemente lo que vamos a hacer es mantenerlos en este parámetro en el que ya no van a tener un crecimiento como equipo de trabajo y los estaremos limitando en esta función. Van a realizar su trabajo, pero seguramente con el tiempo estaremos quitando el ímpetu, que estaremos generando esta pérdida de motivación, estaremos dándole este mal sabor al equipo en el que pues hasta aquí llegamos y no va a haber hacia dónde más, porque no se les está permitiendo y se les está tratando desde los lugares donde están como de cierta inmadurez. Entonces, no es que ellos se van a convertir en inmaduros necesariamente, aunque podría ser que sí, porque vamos a perder el interés en estar desarrollando este equipo de colaboradores maduros. Pero en el proceso de pérdida de motivación, estaremos convirtiendo al equipo de trabajo en un equipo inmaduro porque no encontraremos sentido de lo que estamos realizando en función de la limitación en la participación de los procesos de toma de decisiones, en los procesos de ejecuciones, en los procesos de resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque podríamos destruir un equipo de trabajo que ya está en ciertas condiciones de ventaja por imponer un líder que no empata con la forma en la que tendrían que estar generando sus procesos de trabajo. Bueno, aquí esta parte no lo vamos a brincar tantito. Y bueno, aquí simplemente nada más para que tengamos esta puntualidad. Recordemos que Taylor es uno de los padres de la administración y él nos dice puntualmente que, o desde esta perspectiva de Taylor, desde cómo dirigir un equipo de trabajo, estamos hablando de 5 puntos importantes. 1, la organización del trabajo. 2, la determinación de cargas de trabajo. 3, la selección del personal. 4, la formación del personal. 5, la incentivación económica. Entonces, para Taylor, esto es importante y es una de las aportaciones grandes que hizo, porque recordemos que Taylor establece esta división de actividades laborales. Y Taylor es el primero que dice que en una organización va a haber personas que hacen operativas y va a haber personas que piensan, es decir, gerentes. Cuando tenemos esta división de actividades desde lo administrativo, entonces empezamos a repartir lo que le toca hacer a cada quien y esto nos permite generar estructuras que sean más efectivas, pero también que se hagan más responsables de la naturaleza de sus actividades. Después en la parte de abajo vemos que el autor
hace referencia a las teorías X y Y, que ya vimos, la de Douglas y McGregor, ¿se acuerdan? Esta ya la revisamos, entonces, en el otro módulo, entonces aquí no nos vamos a detener a volverlas a revisar. Aquí tiene el autor como un quiz, vamos a decirlo así, es para poder saber si somos líderes X o Y en función de la teoría que ya habíamos visto. Y bueno, esta también si la quieren hacer o les puede ser útil para poder identificar, aquí viene el resultado, lo pueden realizar. Estas son teorías de liderazgo que ya revisamos. Entonces, no me voy a detener a que las volvamos a ver porque ya hablamos de estas y las tenemos ya en otro módulo. Pero espérenme porque hay una que, esta también ya la vimos, la situacional ya la vimos. Esta parte bibliográfica podría ser importante o podría ser interesante para que ustedes hagan un refuerzo de del módulo anterior en donde ya revisamos temas de liderazgo puntualmente, ¿va? Aquí seguimos hablando de teorías de liderazgo. Aquí hace el autor alguna referencia puntual. Y entramos directamente con el tema de la motivación. Esto también ya lo vimos, ya lo desglosamos. Esto es nada más para que hagamos como un pequeño refresh de esta parte de la motivación en función de la habilidad gerencial, pero ya lo revisamos cuando vimos, 1, la etapa de dirección y 2, psicología organizacional, ¿va? Entonces, aquí el autor nos hace una puntualidad importante. ¿Cuál es la diferencia entre motivación o movilización? Y esto es importante porque a veces sí tendemos, cuando generamos estrategias de motivación, estamos generando estrategias de movilización. Es decir, queremos que las personas se muevan del lugar en el que están en función de un estímulo, pero no necesariamente esto está generando esta reacción en la que ellos quieren, es decir, están motivados para realizar algo, sino que están siendo empujados situacionalmente a realizar una acción porque estamos modificando los contextos, ¿va? Entonces aquí nos dice, nadie puede motivar a nadie. Lo que les decía, la motivación es interna y lo único que nosotros vamos a generar como directivos o gerentes son estímulos, estrategias de motivación. Pero el único que puede motivarse es la persona de manera individual. Y lo más que se puede hacer es crear un escenario para que la persona se motive y si encuentra suficientes razones para ello. Por eso, generalmente, los temas de bonos, los temas de recompensas, los temas de una recompensa económica o financiera o en términos monetarios, se consideran no estrategias de motivación, sino estrategias de movilización, porque estamos empujando a que las personas hagan algo no porque quieran hacerlo, sino porque van a obtener algo en función de. Entonces, ese estímulo que estamos estableciendo está en función de que se muevan del lugar en el que están y no de que desarrollen este impulso de querer realizar algo. Entonces, conviene que esta diferencia quede muy clara por esta razón y porque lo segundo no es motivación, es movilización. Entonces, partiendo de este principio, es forzoso convenir que nadie puede motivar a otra persona, pero sí la podemos mover, sí la podemos empujar. Lo más que se puede hacer es poner condiciones necesarias para que esta persona se motive sola, si encuentra las razones suficientes para hacerlo. Y entonces, para expresarlo aquí, con un dicho popular, el autor nos dice, se puede llevar el caballo al río, pero beber o no beber ya es decisión del caballo. Entonces, muchas veces por medio de la coerción, se puede conseguir que una persona realice, por ejemplo, durante 2 horas alguna actividad puntual. Aquí hace la mención de que estudia un libro, ¿no? De que aprenda. Pero ya para que aprenda, eso depende de él. Nosotros podemos poner a nuestros hijos o a nuestros estudiantes o a nuestros empleados a que tomen un curso de capacitación de, por ejemplo, ¿qué les late que está de moda? Masculinidades, ¿no? O la NOM 035, o lo que ustedes quieran.
Y pueden estar 2, 4, 6 horas en un curso de capacitación porque los estamos coercionando para esto, es decir, los estamos movilizando para que realicen esa actividad. Pero esto no significa que van a aprender si ellos no quieren, no significa que van a poner atención si no quieren, no significa que van a sacarle provecho al recurso técnico al que están teniendo acceso si no quieren. Entonces, es bien importante que conozcamos a las personas con las que trabajamos porque solamente en función de esta información podremos saber qué mecanismos tendríamos que generar para estimularlos de manera correcta y que ellos generen este impulso interno de motivarse. Hay personas que tienen superpuesta, es el tema este de ponte la camiseta, porque lo haces desde tu motivación, desde que tú quieres, desde el impulso que te genera el formar parte de la organización, dar buenos resultados, pero porque tú lo quieres hacer, ¿va? Y por eso estuvo tan de moda el tema de generar estos vínculos emocionales con los empleados, porque esto generaba esta coerción en función de que ellos sintieran el compromiso. Entonces, la estrategia motivacional que utilizaron muchas empresas tuvo que ver con el generar, el sentirse comprometidos con los beneficios que podrían darles adicionales y que tuvieran que sentir que los tenían que pagar de regreso. Pero lo hacían a través de esta vinculación emocional y no necesariamente desde el término económico, ¿va? Y fue muy criticado, pero fueron estrategias muy efectivas para alcanzar temas motivacionales. Recuerden que aquí nosotros no vamos a partir de juzgar si fueron moralmente buenos o moralmente malos. Lo único que podremos medir es si fueron efectivos o no efectivos, ¿va? Bueno, aquí el autor nos pone algunos puntos generales que nos conviene reflexionar acerca de la motivación de los individuos y de los grupos, partiendo de que la conducta humana está básicamente centrada en la satisfacción de las propias necesidades. Aunque suene mal, algunos pues pueden traducir que se va a confirmar esta premisa en función de que la conducta del hombre es básicamente egoísta, es decir, nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer en función de nuestro propio beneficio. Y no podemos perder de vista esta alineación. Y de ahí se deducen un par de afirmaciones desmitificadoras que sintetiza el autor de la siguiente forma. 1. Nadie apoya nada que perjudique sus propios intereses. Y 2. Nadie apoya nada que no le beneficie de una u otra manera. Y si nosotros actuamos o establecemos estrategias desde estas premisas, vamos a tener buenos resultados. Porque si nosotros obligamos a las personas a hacer cosas que no les benefician, entonces no las estamos motivando, estamos ejerciendo poder de mando y no necesariamente esto va a dar el mejor resultado que estemos esperando. Entonces, cuando un jefe quiere persuadir a un colaborador suyo para que éste haga algo, el receptor del mensaje se plantea en su interior la siguiente pregunta. ¿Y yo qué gano con todo esto? ¿No? ¿Cuál va a ser el beneficio que voy a obtener si me quedo 3 horas extras? ¿Cuál va a ser el beneficio que yo voy a tener si apoyo para hacer este reporte que no me toca? ¿Y yo qué beneficio voy a tener si cubro las actividades de esta persona que tal vez se incapacitó, que tal vez no pudo llegar, que tal? O sea, ¿qué gano realizando estas acciones? Y si la persona que te hace este cuestionamiento no encuentra una buena razón para poder realizar la actividad, entonces es esperable que no lo haga, que no se ajuste, que no nos apoye. Y se puede objetar a esta afirmación que algunas personas hacen cosas que les produce ventaja aparente. Es decir, si nosotros les hacemos creer que van a tener un resultado positivo, pues entonces de alguna forma estamos ejerciendo este proceso de manipulación o de influencia desde el liderazgo para que realicen cosas que puede ser que no les estén beneficiando, pero aquí lo importante es que partimos de la premisa de lo que ellos creen y no de lo que realmente es efectivo. Y esa va a ser la diferencia puntual. Y bueno, a esto hay que responder que las ganancias no tienen por qué ser económicas o materiales, pero siempre tiene que haber una ganancia. Recordemos que hay una teoría de motivación que habla de que todas las personas van a funcionar o van a tener o van a desarrollar
impulsos de motivación en función de diferentes características. La primera es si el dinero o los temas económicos o materiales. Hay otro que tiene que ver con reconocimiento. Puede ser que para una persona sea muchísimo más importante ser reconocida que el premio económico o material que se le puede otorgar. Va a haber algunas que van a buscar o que las va a mover o que las va a impulsar un tema más de adquirir poder, adquirir que estén en posibilidades de hacer lo que ellos decidan. Y tiene que ver un poco con la independencia pero además con el poder de hacer algo sobre otras personas o sobre otras acciones. Entonces, buscan el tener poder y esto va a motivarlas para ejecutar ciertas tareas. Entonces, no podemos partir de que para todos es lo mismo, como ya lo revisamos en algunas tareas cuando vimos también psicología organizacional. Aquí lo importante es identificar cómo voy a movilizar a mis colaboradores en función de ponerlos en situaciones específicas para que ellos mismos desarrollen estos impulsos que hagan que ellos quieran realizar las actividades y esto me garantice el compromiso y el resultado. Ok. Aquí seguimos hablando de esta parte en la que tenemos que estar generando estos impulsos de motivación. Y el autor nos dice que para encontrar una respuesta inmediatamente satisfactoria, tenemos que empezar por entender dos conceptos básicos. El concepto de integración y el concepto de contrato psicológico. Entonces, cuando hablamos de la integración, estamos hablando de que la empresa o cada una de las organizaciones tiene objetivos generales que son los mismos en todas, básicamente porque partimos de las mismas estructuras de organización que ya conocemos en cuestión de niveles jerárquicos y de áreas funcionales. Y no importa si estas son pequeñas o grandes, si son públicas o son privadas, todas van a partir de la misma estructura. Entonces, siempre vamos a tener objetivos generales similares. Y, por ejemplo, con las instalaciones, la estructura, la plantilla, el presupuesto, los recursos, la operación, las actividades, todo. Regresamos al mismo punto de lo que tenemos que garantizar en términos de eficiencia. Más cantidad, más calidad, menos costo y más satisfacción. Pero además de estos objetivos generales de la dirección, y que tienen que ser permanentes dentro de las organizaciones, podemos generar otros objetivos particulares, concretos e inmediatos. Por ejemplo, incrementar una cuota de mercado, reducir las faltas del personal, conseguir menos costos en algunas facturas de servicios, incrementar la rotación de los productos, disminuir la rotación del personal, incrementar la satisfacción del cliente, hacer mejores procesos de negociación, tener mejores condiciones con los proveedores, más financiamientos, menos créditos. Todos estos objetivos particulares los vamos a poner aquí o los establece el autor como OO, ¿no? Y por otra parte, cada trabajador de la empresa tiene también sus propios objetivos, que aquí el autor los está planteando como OTs. Es decir, tener un empleo estable que le proporcione lo necesario, tener el ingreso que necesita para poder subsistir, disfrutar de relaciones armoniosas con sus compañeros de trabajo, es decir, clima laboral, tener reconocimiento por un trabajo bien realizado, tener posibilidades de autoperfeccionamiento profesional, individual, o sea, dependiendo de lo que estén esperando, que lo capaciten, que pueda alcanzar promociones, que pueda tener ascensos sociales, que pueda tener movilización social, que pueda tener mejor calidad de vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos que hacer una alineación entre los objetivos de la empresa y los objetivos del trabajador y que hasta cierto punto sean complementarios. Y esto va a garantizar que estemos dándole a ambas personalidades o ambas identidades jurídicas lo que están buscando y los van a mantener en este proceso puntual de alcanzar los resultados organizacionales, pero también les va a permitir a las personas alcanzar sus
metas personales. Y esto va a ser el match perfecto porque al final ellos van a encontrar en la organización esta forma en la que pueden alcanzar los objetivos individuales desde las acciones organizacionales. Y aquí nos ponen una figura 12.1 en la que nos indican los grados medios de integración o los grados bajos de integración. Si se dan cuenta, lo que están haciendo es empalmar los cuadros. Si tuviéramos, por ejemplo, un grado alto de integración, que eso es algo súper complicado porque tendríamos que alinear dos temas, el tema organizacional con los temas individuales de trabajo en más del 50%, y eso sería súper complicado porque estamos buscando cosas distintas. Generalmente las personas buscan mejorar su calidad de vida y las organizaciones, en las empresas puntualmente, pues su finalidad es generar utilidades. Entonces, como estamos desalineados, va a ser difícil que tengamos un grado alto de integración, pero hay organizaciones donde sí machan por que más bien las personas están un poco más alineadas a los fines organizacionales, ¿va? Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo estos se empalman y qué tan, o sea, este cuadro como blanco, más clarito que está en medio, entre más grande sea, más grande será el grado de integración entre el trabajador y la organización. Entonces, cuando estamos hablando de objetivos integrados, estamos hablando de que la empresa, como el personal de esta empresa, obtienen algún beneficio del hecho de recibir información. Y en este supuesto, el personal admitirá de buen grado, incluso exigirá a la empresa que dedique una mayor atención y un mayor presupuesto a su formación. Pero puede darse el caso de que los objetivos de la empresa y los del personal no se empalmen de manera adecuada y que sean un área muy chiquita. Y entonces esto va a generar precisamente estas resistencias en las que no estamos encontrando las razones. ¿Se acuerdan de la pregunta que se hacen las personas cuando se les pide algo es, ¿y yo con esto qué gano? Entre menos alineados estemos, pues menos encontraremos razones en las que consideramos que sí tenemos alguna cosa que podamos ganar, y esto va a generar que tengamos esta antipatía o esta negación para realizar estas actividades. Y aquí nos dice el autor: si las personas que rigen los destinos de la empresa desean que el personal, aparte de su presencia física en los centros de trabajo, aporten ilusión, el empeño y la sonrisa, tienen que conseguir la motivación de estas personas a través de ¿qué? De que ellos ganen algo que realmente quieren tener. Y no solamente suponer que lo quieren, sino garantizar que lo quieren. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando están totalmente separados, pues es cuando vamos a tener un problema brutal en el tema de la integración, porque estamos buscando objetivos o resultados total y completamente diferentes. Y bueno, aquí ya nada más déjenme revisar. Ok, vamos a ver este último, que es cómo se produce la motivación. Y bueno, ya quedó claro que la motivación es una fuerza interna, generalmente es un impulso que brota del interior de los individuos y que los lleva a conseguir incentivos que les sirven para satisfacer sus necesidades. Nosotros ya hicimos cada quien nuestra definición de motivación, pueden tomar esta también, y básicamente estamos hablando de los mismos puntos característicos de las definiciones, en los que estamos hablando de generar esta fuerza interna, que normalmente la traducimos en cuestiones de impulso y que nos va a permitir realizar alguna actividad. Y bueno, la raíz de toda motivación es la necesidad. También podría ser el deseo, pero el deseo, la diferencia entre necesidad y deseo, que también ya vimos, tiene que ver con la supervivencia. Entonces, yo puedo desear tener algo y me va a motivar tenerlo, pero como no pasa nada si no lo tengo, entonces tal vez no estoy generando un impulso tan grande. Pero cuando necesito algo, significa que estoy poniendo en riesgo mi supervivencia. Entonces, esto, o sea, las ganas de seguir viviendo, de sobrevivir, van a generar que estemos aventando todo lo que se necesita realizar y todo el impulso que podamos desarrollar para realizar lo que tenemos que hacer en función de mantenernos vivos. Y bueno, si el ser humano no tuviera necesidades de todo tipo, sería imposible conseguir el de una conducta laboral regular. Y lo que es más importante, nadie podría influir en la conducta de nadie.
Cuando hablamos con las personas que han vivido y trabajado en países de tercer mundo, nos preguntamos o les preguntamos desde el punto de vista laboral qué onda con este tema de la motivación y ellos dicen que, bueno, pues no pueden hacer carrera, no tienen necesidades, el clima es suave, la alimentación y está al alcance de la mano y a lo mejor van un par de meses a trabajar en una plantación o en una mina y en cuanto recogen algo de dinero, compran lo que necesitan para sobrevivir y se van a seguir viviendo, pues, y realmente, pues no tienen necesidades que cubrir porque tienen todo a la mano y los estilos de vida que tienen, pues no hacen que tengan la necesidad de desarrollar actividades productivas porque tienen todo lo que necesitan para sobrevivir a la mano. Entonces, este tipo de cosas va a garantizar estas motivaciones de una, realizar las actividades y dos, mantenernos en estos estados de trabajo organizacional puntual que hagan que podamos nosotros desde la gerencia generar estos equipos estables de trabajo. Entonces, aquí vemos en esta figura 12.3 el ciclo de la motivación y que tiene que ver con la conducta. Acuérdense que cuando hablamos de conducta, hablamos de una toma de decisiones sistematizada, necesidad, tensión, porque tengo necesidad, o sea, necesito cubrir esto, y entonces genero un incentivo que me permite cubrir esta necesidad y genero una automatización. Ok, esta parte de la frustración nos la vamos a brincar. Y ya vimos también las teorías de motivación, ¿se acuerdan? Ya las revisamos en psicología organizacional, entonces ahorita tampoco nos vamos a clavar en regresar a revisar las teorías de motivación que ya vimos. Pero aquí también están en la bibliografía por si le quieren echar como una repasada, también podría ser importante, pero ya no las quiero puntualizar porque ya las vimos todas las teorías de motivación. Entonces solamente sería como para que pudieran hacer un repaso o verlo desde una perspectiva nueva como lo plantea el autor. Entonces, antes de entrar puntualmente al tema de gestión de proyectos, ahorita les voy a dejar de compartir mi pantalla de lado y vamos a revisar primero, ahorita para cerrar el tema de liderazgo, el primer video que tengo aquí preparado para ustedes, que tiene que ver con la persuasión. A ver, denme un segundo en lo que les comparto esto. Permítanme. Permítanme un segundito. Poner bien. A ver, denme un segundo.
Compañeros, ya nada más me avisan, ahorita ya lo voy a reproducir, si no lo ven o no lo escuchan, de todas formas ya lo tienen compartido en el chat también por cualquier cosa, pero ahorita lo voy a empezar a reproducir y me avisan si no lo escuchan o no lo ven, ¿de acuerdo? Ahí va. Bien, pues ahora que ya estamos todos, vamos a seguir. Y en esta segunda charla os voy a hablar de persuasión. No solo de persuasión, no solo vamos a hablar de persuasión, vamos a hablar de persuasión y liderazgo. Para hacer esto, en mi estilo, que quiere decir que os voy a dar cómos, no os voy a dar solo los qués, vamos a empezar de un modo diferente. Y vamos a empezar con una historia. Vamos a empezar con la historia de Saddam Hussein. Parece un poco... ¿Saben qué, chicos? Espérenme un segundo. Es que, como les comentaba al inicio de la sesión, tengo que cambiarme de equipo. Entonces, antes de que empecemos con el video, voy a hacer el cambio de equipo de una vez, para que empecemos a reproducir el video. Entonces, me voy a desconectar un segundo y me voy a conectar en el otro equipo y empezamos ahora sí a ver el video para que no se los corte a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundo, salgo y vuelvo a hacer este proceso. Permítanme tantito.